Doctor Alfredo Fistefel, muy buenos días, ¿cómo le va? Alfredo de Argentilandia. Buenos días, Carlos Alfredo, ¿cómo estás? ¿Bien? ¿Cómo estás, Alfredo? Tanto tiempo, ¿todo bien? Todo bien, todo en orden, sí. Bueno, me alegría, aparte me imagino que tendrás un día feliz hoy, después de lo de anoche. Y sí, hubo un poco de dosis de suerte, ¿no? Y San Armani. Y San Armani, exactamente. Bueno, Alfredo, hace rato que no hablamos y la verdad es que quiero hablar de un caso muy específico que ya lo habíamos anunciado que íbamos a hablar y es un tema muy complicado que le pasa a mucha gente y bueno, a ver cómo lo podemos, a ver cómo podemos darle una mano a la gente o que lo entienda, que es migraña, cefalea, bueno, todo lo que tiene que ver con el dolor de cabeza. Bueno, a ver, dolor de cabeza es ya una expresión. Cuando uno tiene un problema, esto es un dolor de cabeza. Puede decirse dolor de otra parte del cuerpo, pero como que el dolor sos un dolor de cabeza, es un dolor de cabeza. ¿Qué significa esto? Que lo tensional, los problemas, el estrés, las dificultades, despiertan realmente dolor de cabeza. O sea, no es solamente una expresión para graficar algo, sino que, por empezar, en el consultorio de neurología, la principal causa de consulta es el dolor de cabeza. O sea que de nuestros pacientes, la mayoría consultan por dolor de cabeza. Hoy por hoy es así. Ahora, es así. Ahora, hay que plantear lo siguiente. Estadísticamente, el 90% de los dolores de cabeza son de origen tensional. Se llama cefalea tensional. ¿Qué significa esto? Que está desencadenada por factores emocionales. Y de repente voy a graficar un ejemplo, y es algo que pasa habitualmente en la gran mayoría de los consultorios médicos. El paciente, después que esperó su turno, es recibido por el médico general o inclusive el especialista. Doctor, duele la cabeza, es el motivo de la consulta. Y rápidamente, y sin mediar charla significativa o ni siquiera más que un saludo, sus datos, nombre, apellido, obra social, documento, tomografía o resonancia de cerebro. Tome esto, pide un turno y cuando lo tiene me viene a ver. Y el paciente se va del consultorio con la orden, con el mismo dolor de cabeza, más la preocupación de qué es lo que tendrá, porque el doctor le pidió semejante estudio. Cuando va a pedir el turno, con suerte en 60, 90 días lo consigue. Moraleja, cuando vuelve, 3 o 4 meses, se le pasó solo el dolor de cabeza o lo que tiene es un desastre. Pero, ¿qué quiero plantear? Cuando uno habla con el paciente, y yo tengo una frase así de inicio, cuando un paciente me viene a ver por algún tema, generalmente el dolor de cabeza o algún otro, ¿quién lo quiere matar o a quién usted quiere matar? A partir de ahí para abajo todo lo que usted tenga dentro de su mochila. Y realmente el individuo empieza a alargar su problemática con el vecino, con la esposa, con el esposo, con el jefe de la oficina, con el equipo de fútbol, con lo que fuere, o una suma de situaciones. Y después de haber largado todo eso, realmente hay un alivio, el ceño fruncido, el paciente preocupado. ¿Sabe, doctor? Se me fue el dolor de cabeza. Bueno, evidentemente todo esto que venía cargando, usted estaba cargando en su espalda y en su cerebro, le provocaba tensión y el dolor de cabeza. De todas formas, lo vamos a estudiar igual. O sea, no es que se deja de estudiar, no es que se deja de utilizar lo que hoy tiene la medicina, que son los estudios complementarios y que en neurología son absolutamente de avanzada y muy útiles. Pero por lo menos uno le explica, bueno, esto es una rutina, una tomografía de cerebro o una resonancia, hoy no se le niega a nadie, pero usted evidentemente, yo le puedo asegurar que gran parte de su dolor de cabeza se debía a esta problemática. Cosa que realmente, aunque parezca de mentira, es absolutamente cierto. Hay que hablar con el paciente. O sea, este es uno de los motivos. Después, nosotros tenemos la famosa jaqueca o migraña. En las películas, en los doblajes que venían de México, de Puerto Rico,
se hacía como sinónimo de dolor de cabeza la jaqueca. Entonces es muy común que se utilice la denominación de jaqueca al dolor de cabeza. En realidad jaqueca es sinónimo de migraña, y la migraña es un tipo especial de dolor de cabeza que sí tiene un componente orgánico. Los vasos que irrigan el cerebro primero se cierran, hay un fenómeno de robo, el paciente puede tener algún síntoma visual, no ver, o puede tener alguna sensación inclusive hasta de pérdida de fuerza en la mitad del cuerpo, es lo que se denomina migraña complicada. Y después hay una vasodilatación, y esto despierta un singular y poderoso dolor de cabeza. O sea, el paciente que padece migraña realmente no la pasa bien. Cada vez que tiene una crisis de migraña, la pasa muy mal porque el dolor es insoportable, porque se suman síntomas visuales, porque se suman náuseas, etcétera, etcétera. Fotofobia, o sea, le molesta la luz. Y realmente es hasta un problema laboral. El individuo que está con un episodio de migraña debe faltar a su trabajo, no puede cumplir con su tarea. Así que realmente, si bien es una patología benigna, porque no mata, pero realmente hace que el individuo quede inutilizado durante el periodo que dure ese dolor de cabeza. Sí, en una palabra, le cambia el estilo de vida. No, cuando comienza la crisis, y esto no es, o sea, puede inclusive ser desencadenada por un tema tensional, una pelea, y a partir de eso comienza el dolor. Y entonces dicen, bueno, es todo nervioso. Sí, lo nervioso fue lo que desató, lo que desencadenó, pero después se desencadena ese mecanismo vascular, se libera una gran cantidad de sustancias, histamina y otras más, que hacen que los vasos primero se cierren y después se dilaten. Y ese es el fenómeno que provoca el dolor de cabeza. Y esto es muy común. Sí. A ver, perdóname que te voy interrumpiendo para ir ampliando un poco. Me decías que la gente, bueno, va a visitar al médico, bueno, manda a hacer estudios, bueno, y obviamente le dan un turno, ponele 2 meses, 3 meses. ¿Se sabe qué porcentaje de gente? Porque, a ver, yo lo voy a comparar con algo, si me permitís la comparación. Es como, viste, un dolor de muela. Terrible dolor de muela, bueno, te tomas un calmante o algo, te pasa el dolor de muela y después ni te acordás de ir al dentista. Cuando pasa esto de la migraña, ¿qué porcentaje de gente va como primera consulta y saca un turno? ¿Qué porcentaje, si es que se sabe, qué porcentaje de gente ya después no va al estudio? ¿Por qué? Porque sabe que, bueno, nada, le pasó el dolor de cabeza y seguimos. ¿Se entiende lo que quiero decir? Se entiende, pero en realidad el peregrinar de estos pacientes hasta que se entiende y se hace el diagnóstico es largo. Y más bien van rotando de médicos y van rotando de medicamentos y sin acertar con lo que el paciente tiene y con lo que hay que darle. O sea que en realidad no es un tema de que el paciente no va a hacerse el estudio. El tema es que se tiene que acertar, y para acertar no es un tema de juego, sino que hay que saber diagnosticar y proponer los estudios y la terapéutica que realmente corresponda. Y en el caso puntual de la migraña, entonces vuelvo a repetir el mecanismo primero de vasoconstricción y después de vasodilatación, y eso es lo que provoca el dolor de cabeza, hay una prueba que se llama, con un fármaco, que es una ergotamina, que provoca un cierre de las arterias. Y hay todo un mito que inclusive se da en los médicos, en los propios colegas, que dicen, no se le ocurra tomar nada que tenga ergotamina, un antimigrañoso, porque todos los antimigrañosos contienen mínimamente ergotamina, porque eso le va a cerrar las arterias, le puede provocar hipertensión, etc. El tema es que estos medicamentos se toman, en la mayoría de los casos, por dolores de cabeza que no son migraña. Entonces ahí sí la indicación es incorrecta y el efecto es peligroso. Pero si realmente el paciente padece una migraña, la indicación como prueba diagnóstica, porque es un dolor de cabeza que no responde a ningún otro medicamento analgésico que no sea el ergotamina, que no es un analgésico, sino que tiene un mecanismo de cerrar las arterias, de hacer una vasoconstricción. Yo voy a decir, pero ¿cómo? Es peligroso cerrar las arterias. El tema es que va a actuar en el momento en que las arterias están dilatadas y es muy fugaz la acción.
del medicamento, o sea, es muy rápida. Y de hecho, a los 15 o 20 minutos de haber tomado el medicamento, el paciente se siente mejoría y se corta la crisis. O sea que, digamos, el mito o el desconocimiento o la versión general que ocurre entre los médicos, no se le ocurra tomar ese medicamento, no lo puede tomar. Y es lo único que le va a salvar la existencia, porque es lo único que va a funcionar. Y una crisis que puede durar horas y hasta días, se corta en 20, 30 o 40 minutos. O sea que, por otro lado, cuán nocivo es estar con un dolor de cabeza inutilizado por horas y horas, y sin solucionarlo. O sea que, evidentemente, vuelvo a repetir, los ergotamínicos se deben utilizar como prueba diagnóstica y si funciona, como terapéutica. O sea que es el medicamento que el paciente tiene que tomar en el momento en que la crisis empieza. Y el paciente la sabe reconocer, porque el paciente con migraña la tiene muy clara, saben que primero aparece un síntoma menor, una sensación rara, una lucecita o deja de ver de un ojo, y después empieza un dolor suave y después se desencadena. Entonces el momento inicial es el momento ideal, el momento propicio para tomar el medicamento, porque cuanto antes lo tome, más rápido va a frenar la crisis. Ahí quiero meterme en el tema mitos que dijiste vos recién, con respecto a los medicamentos para la migraña. A ver, desde hace mucho tiempo, bueno, que de hecho nosotros le hemos visto una propaganda muy famosa de Geniol, ¿te acordás? Bueno, apareció el Geniol, después la vallaspirina y un montón de medicamentos, y quiero hacer foco en el Migral, que es muy común para la gente que tiene dolor de cabeza. Justamente ese es el mito. O sea, Migral es una marca que contiene otras marcas que contienen ergotamina, pero está muy utilizado. Entonces, como prácticamente es de venta libre, el individuo se automedica y lo toma por cualquier tipo de dolor de cabeza. Como tiene asociado un analgésico, muchas veces funciona, no por la ergotamina, sino por el analgésico que está asociado. Pero la crisis real de migraña no responde a la aspirina o a los otros antiinflamatorios analgésicos. Solamente va a responder correctamente y adecuadamente a la ergotamina. Pero los otros dolores de cabeza que no son migraña, sí responden. Y si un individuo está tomando un medicamento que tiene una sustancia que cierra los vasos, que es vasoconstrictor, y no tiene migraña, ahí sí está haciendo una macana, porque, y esto sí lo puede inducir a hipertensión y otros tipos de problemas. El tema es que si está correctamente indicado, el Migral y todos los otros medicamentos que están en plaza son los adecuados. El tema es que no se tiene que automedicar y realmente el especialista tiene que saber diagnosticar e indicarlo. Y no tomar el Migral por cualquier dolor de cabeza. Es muy, Alfredo, es muy importante y muy interesante esto que está diciendo. A ver, la gente, bueno, obviamente lo que tiene a mano, viste, que sabe que bueno, que le funciona, sin medir las consecuencias ni los riesgos cuando se automedican. Ahora lo que te quiero preguntar es esto. Sos un paciente, tenés migraña, digamos, crónica, ¿no? Te agarra todos los días dolor de cabeza, bueno. En el tiempo, como siempre lo fue curando tomando algo, ¿entendés? Te duele la cabeza, te tomé eso, se te pasó, ya está, listo, ¿entendés? Bueno, y así sucesivamente. ¿Cuáles pueden ser las consecuencias de que una persona que le pasa esto, que le duele la cabeza, que vive tomando, bueno, Migral o lo que sea, en el tiempo, ¿cuáles pueden ser las consecuencias? De no tratarse, ¿no? Obvio. Yo entiendo la pregunta, pero yo lo resumo de la siguiente manera. Una frase muy común: es normal que me duele la cabeza. No es normal, es habitual, que es distinto, o es frecuente, pero no es normal. El individuo no tiene que tener dolor de cabeza. Lo que pasa es que para el individuo es tan habitual que se dice, para mí es normal tener dolor de cabeza, pero no es normal, es habitual. Entonces, en ese momento hay que plantear las distintas alternativas diagnósticas, y esto implica también estudiarlo el paciente. Pero uno, cuando empieza a hacer el recorrido de qué es lo que tomó A, B, C, D, o sea, todos los analgésicos sabidos y por haber, y Migral. Sí, con el Migral me fue bien, pero
un médico me lo prohibió. Dice, no puedes tomarlo. Y justamente lo único que le hacía bien el colega o algún vecino que escuchó que el Migral hace mal, le dijo, no tomes eso que te va a hacer daño. Y justamente es el único medicamento que está indicado, porque si no responde a ningún otro, y esa es la prueba diagnóstica, un dolor de cabeza que no responde a los analgésicos de todo tipo, habidos y por haber, hasta los más potentes, y sí responde a la ergotamina, eso prácticamente diagnostica, sin otro estudio, por eso se llama prueba diagnóstica y terapéutica, porque a continuación es lo que tiene que tener el paciente con migraña, tiene que llevar en su carterita, en su mochila, donde sea, el medicamento y una botellita con agua o con líquido que prefiera que no sea alcohol. Y digo alcohol no porque el alcohol es vasodilatador, pero bueno, una bebida. Y yo siempre digo a los pacientes, cuando usted se da cuenta que le va a empezar el dolor de cabeza, usted lo tiene que tomar de inmediato. Y la única situación que puede posponer que usted lo tome es que esté cruzando una avenida o la calle. Termine de cruzar la calle y cuando llegó a la vereda y está seguro, ahí lo toma. Porque si usted va a tomar mientras está cruzando la calle, es muy probable que lo atropelle un auto. O sea que, un poco para que quede graficado, cuando el paciente se da cuenta que empiezan los primeros síntomas y sabe que si no toma algo, después el baile acrecienta y el dolor de cabeza es intenso y la limitación del paciente es absoluta, bueno, en ese momento inicial es el propicio para tomar el medicamento. Y por otro lado, todo paciente con migraña, uno debe estudiarlo en algún momento. Primero hay que hacer el diagnóstico y calmar el dolor. Cuando el paciente ya está con el dolor calmado, bueno, ahora si uno sabe que como usted esto lo va a tener por años, esto se da mucho en mujeres y tiene que ver con el ciclo hormonal. Entonces, generalmente las migrañas acompañan a la mujer hasta, digamos, después que las hormonas empiezan a decaer, por años y años. A los hombres también, no es propiedad de las mujeres, sino que es de ambos. Entonces, como es una afección crónica, uno le propone al paciente, hagamos una resonancia o una angioresonancia, descartemos una malformación, lo que fuere, y ya con eso aseguramos que no hay otra cosa. Porque, por supuesto, patologías importantes, malformaciones vasculares, lo que fuere, pueden estar en ese paciente y uno no puede jugar con las posibilidades. Uno tiene un método que es una resonancia o una angioresonancia que permite ver en forma no agresiva, o sea, no invasiva, los vasos del cuello y del cerebro, y uno descarta cualquier otra alternativa. Pero ya con una resonancia hecha, el individuo ya sabe que no tiene ningún otro problema orgánico y que lo que padece es una migraña y se tiene que acomodar al esquema que el especialista le dé. Aparte de los ergotamínicos, hay otra serie de medicamentos, pero generalmente el ergotamínico es el primer paso y que es muy efectivo. O sea, también para información para la gente. A ver, yo voy a ver a un especialista y a ver, sin estudios, sin nada, voy la primera vez. Si el paciente te dice que lo único que le calma el dolor de cabeza es, por ejemplo, el Migral, entonces ustedes ya tienen un panorama de lo que puede ser, al margen de lo que digan las resonancias y eso. O sea, el médico ya, como me está diciendo vos, y lo estás explicando muy bien, que ponele, bueno, tomo vasoaspirina, tomo esto, no me pasa, solamente me pasa con el Migral. Entonces ahí ya ustedes tienen un panorama de cuál sería o para dónde apuntar el problema. Bueno, justamente es eso que el paciente, porque obviamente no es un dolor de cabeza que empezó de repente, todo dolor de cabeza que empieza de repente y no hay antecedente previo de tiempo largo, de años inclusive, de tener dolor de cabeza, obliga a que el paciente sea estudiado de inmediato. Ahí no se puede especular. O sea, si hay un debut de dolor de cabeza, o si hay un cambio de dolor de cabeza, de repente el individuo siempre se quejaba que le dolía toda la cabeza, y de repente le empezó a doler la mitad derecha, la mitad izquierda o la parte posterior de la cabeza. Es distinto a lo que usted sentía. Entonces, sí, esto es un dolor completamente distinto. Esa es la oportunidad inmediata de estudiar. Ahí no se medica, no se hace. Sí, se da algo sintomático, pero de manera urgente se pide un estudio para ver qué es lo que está pasando.
O sea, pero el paciente que ya viene con una historia de cefalea crónica, que ha pasado por cuántos especialistas y por cuántos medicamentos existan, cuando uno hace el raconto y llega a la conclusión que ha tomado de todo, que no fue efectivo y que lo más efectivo con lo que le cortó fue el ergotamínico. No vamos a hablar de la marca porque si no vamos a pensar que... Sí, o sea, aclaremos que no nos paga ningún laboratorio. Aclaremos eso. Bueno, no estaría de más. No, obvio. Este espacio fue auspiciado por Bayer. Te comento más. Antes había un medicamento que tenía solamente ergotamina, pero salió que se llamaba Cafergot, y eso salió de la venta. Entonces le asociaron la ergotamina a analgésicos, a todo tipo de analgésicos. Van cambiando los analgésicos, pero no la ergotamina. Y eso son las distintas marcas. Y entonces protege o mejora el dolor de cabeza por el analgésico en la mayoría de los casos, no por la ergotamina. Y si el paciente no tiene, o sea, cuando tiene migraña hay una vasodilatación. Y es ahí donde el ergotamínico, que es el vasoconstrictor, actúa, porque cierra lo que está dilatado. Pero en el caso de que el paciente, el dolor de cabeza no es por vasodilatación, porque se ensanchan, se agrandan las arterias, ahí sí es peligroso porque el vasoconstrictor está cerrando una arteria de calibre normal. No sé si se entiende. Sí. Es más, te voy a decir algo. Obviamente estudié un poco el tema antes de hablar con vos. Tengo una cifra que es escalofriante, Alfredo. Yo no sé si la tenés. Esto de un colegio de farmacéuticos. Se venden, escuchá bien la cifra, 22 millones de Migral al año en Argentina. Bueno, insistí que sí, pues realmente el Migral es muy fácil asociarlo a migraña y todo el mundo, vuelvo a repetir, tanto jaqueca como migraña, que son sinónimos, lo hacen sinónimo de dolor de cabeza en general. Y ese sí es un tipo especial de dolor de cabeza con una explicación fisiopatológica puntual. Entonces, sí, evidentemente es una situación de un gran negocio porque es de venta libre, cualquiera tiene acceso a ese tipo de medicamentos y lo toma por un dolor de cabeza, sin saberlo. Y después tiene trastornos, entonces después se hace la mala fama del Migral, o es peligroso, o sea, porque eso también existe. Entonces hay que desmitificar por las dos cosas. Primero, que no sirve para cualquier dolor de cabeza. Y segundo, que si está bien indicado, no es dañino, al contrario, es la salvación, es la protección del paciente. Claro, pero siempre que lo diga un especialista, no el vecino, la tía, el abuelo. Y, bueno, pero a veces tenemos que luchar también contra los colegas que han tenido experiencias con pacientes que tomaban ergotamínicos y han sufrido hasta un ACV o picos hipertensivos y demás. Entonces, no, usted no puede tomar permanentemente eso. Y justamente, pero si no puede tomar si no tiene migraña, pero si la tiene, sí lo tiene que tomar. Y esto a veces no es fácil de que lo entiendan ni siquiera los colegas. Me abriste la otra pregunta que era, el dolor de cabeza, la migraña, ¿puede llegar a ser un síntoma de una ACV? Por ahí es una pregunta tonta, ¿viste? Pero bueno, lo asocio como para, ¿viste? No es nada tonta la pregunta, es exacta. Inclusive yo te expliqué que hay un fenómeno inicial de robo, o sea, se cierra la arteria y roba sangre. Entonces, a donde esa arteria irriga, no llega al tejido que corresponde, no le llega la sangre. Realmente los síntomas visuales, o sea, como ver puntitos de colores o ver puntitos negros o dejar inclusive de ver, es una complicación frecuente de la migraña. Pero después está lo que se llama la migraña complicada, que el individuo hace una hemiplegia. O sea, fue tal el robo, el cierre de la arteria, que el individuo se paraliza a la mitad del cuerpo y después mágicamente se recupera. Y esto se lo confunde con un AIT, una crisis isquémica transitoria. Pero el fenómeno no es que se obstruyó la arteria, sino que se cerró por el mecanismo por el cual se liberan sustancias y hace que los vasos se cierren. Y después se dilató, volvió a irrigar sangre, volvió a llegar sangre al tejido y el paciente se recuperó. Pero ese paciente tiene que ser internado de inmediato y estudiado de inmediato. Eso es lo que se llama migraña complicada. Entonces, cuando uno no encuentra absolutamente nada en los estudios, bueno, llega a la conclusión y después, reinterrogando al paciente, bueno, el paciente sí venía sufriendo habitualmente dolores de cabeza
que generalmente son la mitad de la cabeza, no es toda la cabeza, con latidos, o sea, tienen una serie de características muy especiales. Entonces uno reconstruye con el interrogatorio la historia y llega a la conclusión que el paciente es un migrañoso y que tuvo un episodio de migraña complicada. Pero a su vez también puede ocurrir que haya una malformación o que una arteria se esté tapando, por lo cual, vuelvo a repetir, todo paciente con historial de migraña, más pronto que tarde, tiene que ser estudiado. ¿Por qué? Porque va a ser una afección que va a durar por años y cada vez que el paciente tenga el episodio, decir qué es lo que tiene. O sea, entonces uno lo estudia para darle seguridad. Pero que los estudios sean normales y después no se le dé la medicación correcta, el paciente sigue con su problema y por años y años la pasa muy, muy mal. Pero sí hay que estudiarlo. Y otras causas pueden provocar un cuadro similar a la migraña. Otro mito que te quiero preguntar con respecto al dolor de cabeza, generalmente se dice, y vos me vas a decir si es así o qué tiene que ver, que cuando uno está atacado del hígado le duele la cabeza. ¿Esto es un mito o es real? Es enorme la cantidad de pacientes que fueron operados de sus vesículas por cuadros de migraña. Así que lo que vos decís es absolutamente real. Porque hay náuseas, vómitos, coincidió con que comió algo. Bueno, le encuentran, si le encuentran un cálculo de la vesícula, bueno, sí hay que operarlo, pero operado de su vesícula, después reinicia los dolores de cabeza. O sea que la crisis migrañosa incluye síntomas digestivos importantes, náuseas y vómitos severos. ¿Y a quién va a recurrir el paciente? A un gastroenterólogo. El gastroenterólogo lo va a estudiar, o a un clínico, y lo va a estudiar y le va a encontrar, o ante la duda, bueno, le sacamos la vesícula, fenómeno, y después el problema sigue. Así que sí, absolutamente se puede confundir. O sea, el neurólogo tiene que saber también consultar con el gastroenterólogo, pero el gastroenterólogo también tiene que saber que tiene que, ante un cuadro compatible con migraña, debe hacer la consulta con el especialista en neurología. El otro punto que quiero tocar con respecto a esto es por qué o cuál es la razón o cuál es la causa cuando tomás sol de más, ahora que estamos en verano, se vienen las vacaciones. ¿Por qué se produce dolor de cabeza? Y en ese aspecto, ¿cómo se debería manejar la gente? A ver, el frío produce vasoconstricción y el calor vasodilatación. Perdón, a ver, repetimos eso, que es importante. O sea, el frío constriñe, cierra las arterias por reflejo se cierran, y ante el calor se dilatan. Si uno está tomando el sol en exceso, bueno, hay una gran llegada, un flujo de sangre a todos los tejidos, y si el paciente es propenso a tener una migraña, puede inclusive hasta desencadenarle la crisis. El calor puede explicar eso. Y otra sustancia que puede provocar en un migrañoso dolor de cabeza es el alcohol, porque tiene un efecto vasodilatador. Entonces, hay que preguntarle al paciente con migraña: si usted toma un vaso de vino, que se importa, toma un vaso de vino o cualquier bebida alcohólica, ¿qué pasa? Y si al rato tiene un dolor de cabeza terrible, similar al que le aparece sin haberlo tomado. Quiere decir que puede desencadenar una crisis de migraña. Pero el mecanismo es la vasodilatación versus la vasoconstricción. El frío cierra las arterias y el calor, que proporciona en este caso el sol, vasodilata. También de todas las otras cuestiones que hay que tener mucho respeto, porque antes se ponía de moda el blanquito, tomar sol para estar bien claro, bronceado. Realmente hay que protegerse, los rayos del sol son muy dañinos. A distancia generan lo que se llama una alteración de la memoria en la piel y aparecen problemas importantes crónicos en la piel por haber tomado durante mucho tiempo sol. O sea que hay que respetarlo muchísimo al sol. Hay que salir con ponerse todas las sustancias que cubran, que sean protectores de la piel, y entre 10 de la mañana o 11 de la mañana y 4 de la tarde exponerse al sol realmente es un alto riesgo. La verdad que siempre es un placer escucharte, Alfredo. La gente de verdad que te escucha, y lo que estás dando es una información. Así que
Hacía rato que no hablábamos, la verdad que siempre es un placer y un honor tenerte en nuestras charlas, que la verdad que son absolutamente informativas. Queremos felicitarte también porque hablamos la otra vuelta de una publicación en un diario de Inglaterra y la verdad que nada, siempre que la vemos nos sentimos orgullosos de tenerte acá en el diario y bueno, tenemos que hablar más seguido. Bueno, muchas gracias, pero gracias por los conceptos, pero como cierre, como broche, la migraña para el paciente no es ningún placer, es una tortura. Entonces hay que saberla diagnosticar y saberla tratar. Y si se diagnostica correctamente, se trata correctamente, se le soluciona la vida, porque el migrañoso, o sea, la migraña como otras afecciones no se curan, pero se tratan. El paciente con migraña la pasa muy mal por años. No se muere por eso, nadie se asuste, pero cuando se está con una crisis de migraña no es nada de placer, nada placentero. Y el placer lo obtiene cuando el profesional acierta con el diagnóstico y con la medicación y realmente le cambia la vida. Palabra de Alfredo Filterfeld, palabra más que autorizada. Alfredo, te agradecemos mucho y estamos hablando muy pronto. Bueno, gran abrazo, un placer. Chao. Igualmente.